En Bolu, durante una tormenta que parecía no tener fin, Yuna, de 24 años, golpeó desesperadamente la puerta de una posada aislada, sin imaginar a quién encontraría dentro. El hombre que abrió la puerta era Tariq, de 37 años, el sultán más temido de la región, y aquella noche, atrapados por la lluvia en la misma habitación, los dos comenzarían una historia que cambiaría sus destinos para siempre. La puerta de la posada casi salió de sus bisagras cuando Yuna golpeó por tercera vez, ya sin sentir los dedos a causa del frío. La lluvia azotaba Bolu como si quisiera arrancarlo todo de su lugar, y ella sabía que, si seguía en aquel camino, no sobreviviría hasta el amanecer. El caballo había desaparecido en medio del lodo, llevándose consigo su última oportunidad de huir sin dejar rastro. Su corazón latía con fuerza no solo por la tormenta, sino por los hombres que quizá todavía la estaban buscando. Cuando la puerta finalmente se abrió, Yuna entró sin pedir permiso, jadeando, empapada y aterrorizada. Solo entonces notó el extraño silencio de aquel lugar, y peor aún, notó que alguien ya observaba cada uno de sus pasos. El dueño de la posada cerró la puerta rápidamente, como si la misma tormenta pudiera invadir el salón, y lanzó una mirada preocupada hacia la joven. Yuna intentó agradecerle, pero su voz salió débil, quebrada por el cansancio y el miedo que cargaba desde hacía días. No quería llamar la atención, no quería preguntas, no quería que nadie descubriera su nombre. Solo necesitaba pasar la noche y desaparecer al amanecer. Pero cuando sus ojos recorrieron el salón iluminado únicamente por el fuego de la chimenea, encontraron a un hombre sentado solo cerca de la ventana. Él no desvió la mirada ni un segundo, y eso hizo que Yuna sintiera un escalofrío todavía peor que el viento de afuera. El hombre parecía completamente fuera de lugar en aquella posada tan sencilla. Su postura rígida, el silencio calculado y la manera en que observaba todo dejaban claro que no era un viajero común. Yuna intentó ignorarlo mientras apretaba sus propias manos para ocultar el temblor, pero sentía sus ojos sobre ella todo el tiempo. El desconocido llevó la taza hasta sus labios sin demostrar emoción alguna, como si estuviera acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Incluso el dueño de la posada hablaba en voz baja cerca de él, casi nervioso. Yuna lo notó de inmediato, y en ese instante entendió que tal vez había cambiado un peligro por otro todavía más impredecible. Ella caminó hacia la chimenea intentando recuperar el aliento, pero su mente seguía atrapada en lo que había dejado atrás. El matrimonio forzado debía celebrarse aquella misma mañana. Su padre había aceptado suficiente dinero para pagar viejas deudas, y a nadie le importó cuando ella suplicó que no la casaran. Yuna huyó antes de la ceremonia, llevando consigo solo unas cuantas monedas y la esperanza de cruzar las montañas antes de ser encontrada. Pero ahora todo parecía salir mal. El camino estaba destruido. El caballo desapareció y el hombre desconocido frente a ella parecía darse cuenta de que algo no estaba bien. Cuando él cruzó los brazos lentamente, ella tuvo la sensación de estar siendo interrogada sin necesidad de que le hicieran una sola pregunta. ¿Estás huyendo de alguien?, preguntó de pronto, con una voz baja y fría que atravesó todo el salón. Yuna levantó la mirada, sorprendida, sin esperar que él le hablara directamente. El dueño de la posada fingió acomodar unas copas solo para no involucrarse. Ella intentó responder con firmeza, pero dudó antes de pronunciar la primera palabra. No es asunto suyo. El hombre arqueó ligeramente una ceja, casi desafiando su valentía. Por un instante, Yuna se arrepintió de su respuesta, porque el silencio que vino después parecía todavía más peligroso que la pregunta. Afuera, un trueno tan fuerte hizo temblar las ventanas, y la electricidad de la posada falló durante unos segundos. Yuna se sobresaltó con el estruendo y dio un paso atrás sin darse cuenta. El hombre la observó atentamente.
Por primera vez había algo diferente en su mirada, como si hubiera comprendido que ella no representaba una amenaza real. Aún así, no dijo nada. Simplemente volvió a mirar el fuego de la chimenea mientras la lluvia se intensificaba aún más. Entonces el dueño de la posada soltó una frase que cambió por completo el rumbo de aquella noche. Los puentes se derrumbaron. Nadie saldrá de Bolu hasta que pase esta tormenta. El peso de aquellas palabras cayó sobre Yuna como otro golpe de lluvia helada. No podía quedarse quieta demasiado tiempo. Si los hombres enviados por su familia llegaban hasta ahí, todo habría terminado. Intentó pensar en otro lugar al que ir, otro camino, cualquier salida posible. Pero el dueño de la posada negó con la cabeza incluso antes de que ella preguntara. No había un camino seguro en aquella montaña. Y lo peor, no había muchas habitaciones disponibles. Yuna apretó los labios, intentando ocultar la desesperación creciente. Mientras tanto, el hombre misterioso permanecía inmóvil, observando la situación como alguien acostumbrado a ver a las personas perder el control. Ella empezó a notar pequeños detalles que la hacían sentir todavía más incómoda. El pesado anillo en su mano, la manera en que los empleados evitaban mirarlo directamente e incluso el respeto silencioso que dominaba el ambiente cada vez que él se movía. Yuna conocía muy bien ese tipo de presencia. Los hombres poderosos solían cargar con ese mismo aire de dominio, como si todo a su alrededor les perteneciera. Y después de todo de lo que acababa de escapar, ya no soportaba hombres así. Sin embargo, había algo extraño en aquel desconocido, porque, a pesar de su frialdad, no intentó intimidarla ni hacer demasiadas preguntas, y eso hacía todo todavía más difícil de entender. El viento comenzó a colarse por las rendijas de las ventanas, esparciendo frío por todo el salón, y Yuna notó que su ropa seguía completamente empapada. El dueño de la posada le ofreció una vieja manta y ella la aceptó intentando ignorar la mirada del hombre sentado junto a la chimenea. Pero entonces él finalmente se puso de pie. Alto, imponente y silencioso, caminó lentamente hacia el mostrador mientras todo el salón parecía contener la respiración. «Prepárale comida caliente», dijo él, sin siquiera mirar directamente a Yuna. Eso la confundió de inmediato, porque aquel gesto no encajaba con la dureza que ella había imaginado en él. Cuando el plato llegó, Yuna dudó antes de tocar la comida. Una parte de ella todavía creía que no debía confiar en nadie en aquel lugar. Pero el frío, el miedo y el cansancio ya estaban venciendo poco a poco su resistencia. Levantó la mirada discretamente y notó que el hombre seguía observando la tormenta por la ventana, distante, como si cargara problemas todavía más grandes que los de ella. Por primera vez desde que había huido, Yuna sintió algo diferente al miedo, una curiosidad peligrosa, y sin imaginar quién era él en realidad, terminó quedándose allí, exactamente donde su destino comenzaría a cambiar. El silencio volvió a dominar la posada después de que Yuna terminó de comer, pero ahora había algo diferente en el ambiente. Ella seguía intentando entender a aquel hombre extraño que parecía mandar en todo el lugar sin levantar la voz ni una sola vez. Mientras apretaba la manta contra su cuerpo, escuchó pasos pesados bajando por las escaleras. El dueño de la posada descendió apresuradamente, cargando unas llaves antiguas, claramente nervioso. Entonces el hombre finalmente se giró por completo y habló sin vacilar. «Prepara una habitación para mí». La autoridad en su voz era imposible de ignorar. Yuna bajó la mirada de inmediato, intentando convencerse de que aquello no tenía nada que ver con ella. Pero sí tenía. Observó al dueño de la posada quedarse congelado durante unos segundos antes de responder. «Mi señor, los viajeros quedaron atrapados aquí por la tormenta. Todas las habitaciones ya están ocupadas». El hombre entrecerró los ojos lentamente, sin mostrar enojo, pero eso bastó para poner aún más nervioso al viejo.
Yuna entendió al instante que aquel desconocido estaba acostumbrado a no escuchar jamás un obstáculo. El dueño de la posada tragó saliva y señaló discretamente hacia el pasillo. Solo queda una. La mirada del hombre fue directamente hacia él. Entonces esa será mi habitación. La decisión salió fría, definitiva, y Yuna sintió una extraña presión en el pecho, sin entender por qué. Desvió la mirada rápidamente, pero la idea de quedarse en aquella recepción helada empezó a asustarla de verdad. El frío aumentaba, y las bancas de madera parecían cada vez más insoportables. Aún así, pedir una habitación estaba fuera de discusión. Las pocas monedas escondidas en su bolsa apenas alcanzarían para comprar comida al día siguiente. Yuna respiró hondo, intentando aceptar aquello en silencio, pero el dueño de la posada la miró directamente antes de decir algo que empeoró todo. La joven tampoco puede quedarse aquí en la recepción durante la madrugada. Ella levantó la mirada de inmediato. Me quedaré quieta, no voy a molestar a nadie. El viejo negó con la cabeza. Las reglas de la posada no lo permiten. La desesperación volvió tan rápido que Yuna sintió ganas de salir corriendo otra vez hacia la lluvia. Abrió la pequeña bolsa atada a su cintura y contó las monedas con dedos temblorosos. Era casi humillante mostrar tan poco dinero frente a alguien claramente rico. Aún así, levantó el rostro con el orgullo suficiente para ocultar el miedo. Pagaré por la habitación que queda. El dueño de la posada dudó al ver las monedas en su mano. El hombre junto a la chimenea también observaba todo en absoluto silencio. Entonces, el viejo soltó un suspiro incómodo antes de revelar el problema que cambiaría por completo aquella noche. Solo hay una habitación disponible y una sola cama. Las palabras cayeron sobre Yuna como otro trueno atravesando el techo de la posada. Se quedó inmóvil durante unos segundos, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Su mirada fue inmediatamente hacia el hombre desconocido. Él permanecía quieto, serio, casi indiferente a la tensión que acababa de explotar en el salón. No, la respuesta salió rápida, automática. No voy a compartir habitación con un extraño. El dueño de la posada abrió las manos, sin saber qué hacer. La tormenta destruyó el camino. No hay otra posada en kilómetros. Yuna sintió que el corazón se le aceleraba, porque por primera vez desde que escapó, realmente entendió que estaba atrapada. Dio un paso hacia atrás, intentando recuperar el control de la situación. Entonces me iré, pero antes de que llegara a la puerta, un trueno violentísimo sacudió las ventanas de la posada, seguido de un viento tan fuerte que casi apagó el fuego de la chimenea. El viejo corrió hacia la entrada para asegurar la cerradura mientras murmuraba asustado. «Morirías allá afuera». Yuna se quedó quieta observando la lluvia filtrarse por las rendijas de la madera y odió darse cuenta de que él tenía razón. Detrás de ella, el hombre finalmente volvió a hablar. «Puedes quedarte». La voz baja y firme atravesó todo el salón. Ella se giró lentamente para mirarlo. «No necesito su caridad», respondió Yuna intentando mantener intacta su dignidad, aun estando completamente acorralada. El hombre sostuvo su mirada sin retroceder ni un centímetro. «No ofrecí caridad». Aquella respuesta la desarmó por un instante, porque no había arrogancia en su voz, solo una calma fría que hacía todo aún más intimidante. El dueño de la posada intentó aliviar la tensión. «La habitación es grande, hay espacio suficiente». Yuna casi soltó una risa nerviosa. ¿Espacio suficiente? Apenas podía respirar cerca de aquel hombre sin sentir que había algo peligroso escondido bajo su silencio. El desconocido caminó hacia el mostrador y dejó algunas monedas de oro sobre la madera. El brillo llamó inmediatamente la atención de Yuna. Ningún viajero común cargaba dinero de esa manera. Aún así, ella no relacionó aquello con el sultán. Su mente estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir. El hombre tomó la llave de la habitación sin siquiera preguntar el precio.
Eso irritó a Yuna más de lo que debería, porque mientras ella contaba monedas casi sin valor, él resolvía todo con un simple gesto. «Puedo dormir en el suelo», dijo ella de repente, intentando poner algún límite a aquella situación absurda. Él simplemente respondió: «No vas a dormir en el suelo». Ella no sabía explicar por qué aquella frase le molestó tanto. Tal vez porque hablaba como alguien acostumbrado a decidir por los demás. Tal vez porque una parte de ella empezaba a darse cuenta de que aquel hombre escondía mucho más de lo que mostraba. Yuna observó discretamente los detalles de su ropa, las telas oscuras, los bordados discretos y la manera en que incluso el dueño de la posada parecía medir cada palabra frente a él. Aún así, jamás pasó por su mente que estaba frente al sultán de Bolu. Para Yuna, los sultanes vivían rodeados de guardias, lujo y arrogancia, no en posadas aisladas durante tormentas. El dueño de la posada le entregó una vela a Yuna, con manos apresuradas, claramente queriendo terminar aquella situación antes de que algo peor ocurriera. Ella tomó la vela sin poder ocultar la incomodidad. El hombre ya caminaba hacia las escaleras como si esperara que ella lo siguiera naturalmente. Yuna permaneció quieta durante unos segundos. El orgullo le gritaba que se fuera. El miedo le gritaba que se quedara. Y la tormenta afuera parecía decidir por ella con cada trueno que hacía temblar el piso. Entonces, respirando hondo, finalmente comenzó a subir las escaleras detrás de aquel desconocido, sin imaginar que estaba a punto de compartir la misma cama con el hombre más poderoso y temido de todo Bolu. La habitación era más pequeña de lo que Yuna imaginaba, y eso solo empeoró la presión dentro de su pecho. Apenas entró, notó de inmediato la única cama pegada a la pared, lo bastante grande para 2 personas, pero demasiado cercana para alguien que pasó toda su vida aprendiendo a desconfiar de hombres poderosos. La vela temblaba en su mano mientras observaba al desconocido cerrar la puerta detrás de ambos. El sonido de la cerradura pareció demasiado fuerte. Yuna se giró rápidamente. No era necesario cerrar con llave. Él la miró sin ninguna prisa. Sí lo era. La calma fría en su voz solo aumentó la irritación de ella. Yuna caminó hacia la ventana intentando crear distancia, pero la tormenta seguía siendo violenta afuera. La lluvia golpeaba con fuerza la madera y el viento hacía temblar toda la habitación. «Puedo quedarme cerca de la puerta», dijo ella, tratando de evitar mirar directamente la cama. El hombre se quitó lentamente el abrigo oscuro empapado por la lluvia y respondió sin emoción: «No vas a pasar la noche congelándote». Yuna cruzó los brazos de inmediato. «Y tampoco voy a dormir al lado de un extraño». Por primera vez, él pareció ligeramente irritado. «Entonces, elige otra opción». Ella guardó silencio, porque ambos sabían que no existía otra opción. El ambiente en la habitación se volvió pesado rápidamente. Yuna intentó acomodar algunas mantas en el suelo, decidida a no compartir la cama bajo ninguna circunstancia. Pero antes de terminar, él tomó la manta de sus manos y la jaló sin brusquedad, aunque sin permitir discusión. «Basta». Ella levantó el rostro al instante, furiosa. «¿Crees que puedes mandar en todo?». El hombre sostuvo su mirada con firmeza. «Creo que estás demasiado cansada para tomar decisiones estúpidas». Aquello golpeó a Yuna como una bofetada, porque nadie le hablaba de esa manera sin provocar una reacción inmediata. «No soy una niña», respondió ella, acercándose a él sin darse cuenta. El silencio entre los dos se volvió intenso de repente. El hombre era más alto, más fuerte, y parecía peligrosamente tranquilo frente a su enojo. Aún así, Yuna no retrocedió. Estaba cansada de hombres intentando decidir su destino. «Ni siquiera me conoce». Su voz salió baja, cargada de tensión. Él observó su rostro durante algunos segundos antes de responder. «Conozco lo suficiente para saber que estás huyendo de algo». Yuna sintió que el cuerpo se le paralizaba.
porque aquello estaba demasiado cerca de la verdad. Desvió la mirada de inmediato, odiando el hecho de que él pudiera ver a través de ella tan rápido. Entonces el hombre caminó hacia la pequeña chimenea de la habitación y reavivó el fuego que comenzaba a apagarse. El silencio volvió, pero ahora parecía todavía más estrecho. Yuna observaba cada movimiento suyo sin querer admitirlo. Había algo extraño en aquel hombre, frío, distante, pero al mismo tiempo atento a detalles que nadie solía notar en ella. Cuando él colocó más leña antes de que la habitación se enfriara por completo, ella lo notó y odió notarlo. «Puedes quedarte con la cama», dijo ella de repente, intentando recuperar algo de control. «Yo dormiré sentada». Él soltó una respiración lenta antes de girarse hacia ella. «¿De verdad te gusta complicarlo todo?». Yuna estuvo a punto de responder, pero se detuvo al notar algo diferente en su mirada. Cansancio, un cansancio pesado, escondido debajo de toda aquella postura rígida. Por primera vez, imaginó que quizá aquel hombre también estaba huyendo de algo, pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello, él volvió a hablar. «La cama es grande, solo duerme». La simplicidad de la frase puso todavía más nerviosa a Yuna. Dudó durante largos segundos antes de finalmente acercarse a la cama. Su corazón latía demasiado rápido, y eso la irritaba profundamente. No tenía sentido reaccionar de esa manera cerca de alguien tan frío. Aún así, cuando se sentó en la esquina del colchón, sintió inmediatamente la presencia de él detrás de ella. El hombre apagó parte de las velas, dejando la habitación sumergida en una luz tenue y cálida. El silencio regresó una vez más, solo que ahora parecía lleno de cosas no dichas. Yuna se cubrió hasta los hombros e intentó mantener la mayor distancia posible entre ambos, como si unos cuantos centímetros fueran suficientes para proteger sus pensamientos. El hombre se acostó del otro lado de la cama sin tocarla, pero la tensión seguía ahí, viva, imposible de ignorar. Yuna podía escuchar su respiración tranquila mientras intentaba desesperadamente quedarse dormida, pero cuanto más trataba de ignorarlo, más notaba detalles demasiado pequeños. El olor a lluvia todavía impregnado en su ropa, el calor de su cuerpo cerca de ella en medio de aquel frío insoportable. La manera en que permanecía inmóvil, respetando su espacio sin necesidad de decir nada. Todo eso comenzó a confundir a Yuna más de lo que debería, porque los hombres peligrosos no solían demostrar control. Un trueno fuerte atravesó el cielo de Bolu, y Yuna se sobresaltó sin poder ocultarlo. El colchón se movió ligeramente cuando ella se encogió por reflejo. Pasaron algunos segundos de silencio antes de que la voz de él surgiera en la oscuridad. «¿Le tienes miedo a los truenos?». Yuna cerró los ojos de inmediato, molesta consigo misma. «No». Él tardó un poco antes de responder. «Mentira». Yuna giró el rostro hacia el lado contrario intentando ignorarlo, pero poco después notó algo inesperado. Él acomodó discretamente parte de la manta hacia ella, protegiéndola mejor del frío sin hacer ningún comentario al respecto. El corazón de Yuna latió extraño en ese instante. Pequeño, rápido, confuso. Permaneció inmóvil, observando la oscuridad de la habitación mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Todavía no confiaba en él. Todavía quería irse apenas amaneciera. Todavía sentía que había peligro en aquel hombre silencioso acostado a su lado. Pero por primera vez desde su huida, su cuerpo comenzó a relajarse sin darse cuenta. Y mientras el sultán de Bolu mantenía los ojos abiertos, mirando el techo en la oscuridad, algo silencioso comenzaba a cambiar entre los dos en aquella cama demasiado estrecha para tanta tensión escondida. Yuna despertó antes de que amaneciera por completo, confundida durante algunos segundos hasta darse cuenta de dónde estaba. El sonido de la lluvia seguía dominándolo todo afuera, pesada, constante, como si la tormenta hubiera decidido no irse jamás.
Giró el rostro lentamente y encontró vacío el espacio a su lado. El hombre ya estaba de pie junto a la ventana, observando las montañas cubiertas por la neblina oscura. Incluso de espaldas, mantenía aquella presencia firme que hacía que la habitación pareciera más pequeña. Yuna se levantó rápidamente, acomodándose la manta sobre los hombros, al darse cuenta de que había dormido más cerca de él de lo que recordaba. Eso la incomodó de inmediato. Y lo peor fue notar que él también lo había notado. «Por fin lograste dormir», comentó él, sin apartar la mirada de la ventana. Yuna evitó responder mientras buscaba distancia dentro de aquella habitación estrecha. Entonces el hombre caminó hacia la puerta y la abrió antes de que ella preguntara cualquier cosa. Minutos después, el dueño de la posada apareció trayendo café caliente, pan y frutas para ambos. Yuna abrió ligeramente los ojos. «Yo no pedí esto». El hombre simplemente acercó una silla hacia ella. «Pero yo sí». La tranquilidad irritante de él hacía que Yuna perdiera la paciencia poco a poco. Aún así, el aroma del café caliente venció parte de su resistencia. Se sentó despacio, pero mantuvo los ojos fijos en la ventana todo el tiempo. La lluvia seguía destruyendo cualquier esperanza de escapar rápidamente. Varias veces creyó ver movimientos en el camino allá abajo, y eso hacía que su corazón se acelerara de inmediato. Si los hombres enviados por su familia la encontraban ahí, la llevarían de regreso sin darle otra oportunidad de huir. El desconocido notó cada vez que ella miraba hacia afuera. «¿Esperas a alguien?». La pregunta llegó tranquila, directa. Yuna sostuvo la taza con más fuerza antes de responder. «No». Él arqueó ligeramente una ceja. «Otra mentira». Ella levantó la mirada molesta, pero no encontró burla en el rostro de él, solo atención, y eso la ponía todavía más nerviosa. «¿Por qué le interesa tanto saber sobre mí?», preguntó, cansada de aquella sensación de estar siendo observada todo el tiempo. El hombre apoyó el brazo en la silla sin perder la calma. «Porque vamos a quedar atrapados aquí». Yuna soltó una respiración corta, desviando la mirada una vez más. Entonces él añadió, demasiado tranquilo para alguien en aquella situación, y por lo visto, durante varios días. Aquella frase hizo que el estómago de Yuna se hundiera. Días compartiendo la misma habitación con un hombre que no lograba entender. «No necesito acercarme a nadie», respondió en voz baja, intentando mantener intactas sus barreras. El hombre llevó la taza hasta sus labios antes de responder. «Eso explica muchas cosas». Yuna sintió ganas de responder de inmediato, pero quedó atrapada en la manera en que él hablaba. No sonaba como una provocación, sonaba como una observación sincera. El silencio cayó entre ambos otra vez, pero ahora cargado de algo diferente. Curiosidad. Yuna se dio cuenta de que también quería hacer preguntas. Quería entender por qué aquel hombre parecía tan acostumbrado a esconder emociones. Quería saber por qué alguien con ropa tan cara estaba solo en una posada perdida en medio de la tormenta. Se levantó para alejarse un poco de aquella tensión creciente, pero terminó golpeando la silla al pasar. Antes de que perdiera el equilibrio, la mano de él sujetó su brazo rápidamente. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que ambos se quedaran inmóviles. Yuna sintió el calor de su mano atravesarle la piel como un choque inesperado. El hombre también tardó más de lo debido en soltarla. Cuando finalmente retrocedió, el silencio volvió a hacerse pesado. «Ten cuidado», dijo solamente, pero ahora su voz parecía más baja, más cercana. Yuna caminó hacia la ventana intentando recuperar el control de su respiración. La lluvia seguía cayendo con fuerza, deslizándose por el cristal en líneas rápidas, mientras el miedo regresaba lentamente. Imaginaba el rostro furioso de su padre al descubrir su huida. Imaginaba a los hombres buscándola en cada pueblo de la región. Y peor aún, imaginaba ser arrastrada de regreso a aquel matrimonio sin poder impedirlo. «¿Huiste de un hombre?», preguntó el desconocido detrás de ella.
Yuna cerró los ojos de inmediato. La pregunta golpeó exactamente donde intentaba no pensar. Eso no importa. La respuesta salió más débil de lo que hubiera querido. El hombre permaneció en silencio durante algunos segundos antes de acercarse también a la ventana. No demasiado, solo lo suficiente para que ella percibiera su presencia a su lado. «¿Importa si ese hombre te está buscando?» Yuna giró lentamente el rostro. Sus miradas volvieron a encontrarse y por primera vez ella notó algo diferente en los ojos de él. Rabia. No contra ella, contra aquello que fuera que le había sucedido. El corazón de Yuna se aceleró de una manera extraña en ese instante. «Habla como alguien acostumbrado a resolver los problemas de los demás», comentó ella intentando aliviar la tensión creciente. El hombre casi sonrió por primera vez, aunque de forma discreta. Tal vez lo esté. Eso solo aumentó todavía más la curiosidad de ella. Yuna observó con más atención los detalles de su rostro. La postura firme, el control absoluto sobre cada palabra, la manera en que parecía cargar el peso de algo enorme sin mostrar debilidad. Claramente había poder en aquel hombre, mucho poder, y aún así seguía sin imaginar que estaba compartiendo aquella habitación con el mismísimo sultán de Bolu. El viento atravesó una rendija de la ventana, haciendo que Yuna se estremeciera de inmediato. Sin decir nada, el hombre cerró la ventana con firmeza y acomodó mejor la pesada tela que cubría la abertura. Cuando volvió a girarse hacia ella, quedaron demasiado cerca otra vez, lo bastante cerca para que Yuna percibiera el ligero aroma a madera y lluvia que venía de él, lo bastante cerca para notar que él también estaba observando sus labios durante un segundo, demasiado rápido. Entonces alguien golpeó la puerta de la habitación, rompiendo el momento antes de que cualquiera de los dos pudiera entender exactamente qué era lo que estaba comenzando entre ellos. El hombre de la posada apareció en la puerta solo para avisar que la tormenta había destruido otro puente de la región. «Nadie va a salir de aquí pronto», dijo antes de desaparecer nuevamente por el pasillo. En cuanto la puerta se cerró, el silencio volvió a caer con fuerza dentro de la habitación. Yuna desvió la mirada de inmediato, todavía sintiendo el impacto de la cercanía de segundos antes. Él, en cambio, permaneció quieto observándola durante unos instantes, como si intentara entender por qué aquella chica asustada estaba alterando tanto la paz que había pasado años construyendo a la fuerza. Entonces, simplemente regresó hacia la mesa. «Deberías comer más». La calma de él comenzaba a desarmarla poco a poco. Los días siguientes pasaron lentos, atrapados entre lluvia, truenos y silencios que ya no resultaban tan incómodos como antes. Poco a poco, las comidas dejaron de parecer obligaciones extrañas. Empezaron a compartir café caliente por las mañanas, conversaciones cortas por las noches y miradas prolongadas que ninguno de los dos comentaba. Yuna todavía mantenía cierta distancia, pero ya no podía ignorar el hecho de que se sentía segura en aquella habitación, demasiado segura, y eso era peligroso. Porque cada vez que olvidaba durante unos segundos quién era él, un hombre desconocido, misterioso y claramente poderoso, terminaba relajándose cerca de él sin darse cuenta. En una de las noches más frías, el fuego comenzó a apagarse a mitad de la madrugada y Yuna despertó temblando. Antes siquiera de que intentara levantarse, vio al hombre ya arrodillado frente a la chimenea, reavivando el fuego con una paciencia silenciosa. Ella lo observó durante algunos segundos sin que él lo notara. Ningún hombre jamás había cuidado de ella de esa manera sin esperar algo a cambio. Cuando él se dio cuenta de que estaba despierta, simplemente comentó: «Vuelve a dormir». Así de simple, sin arrogancia, sin aparentes segundas intenciones. Y fue exactamente eso lo que desordenó todavía más los pensamientos de ella. A la mañana siguiente, Yuna finalmente empezó a hablar más allá de respuestas cortas, tal vez por el cansancio de guardar todo sola. Tal vez porque aquellos ojos atentos parecían ver sus heridas incluso sin presionarla.
Mientras observaba la lluvia deslizarse por la ventana, las palabras escaparon de sus labios casi sin darse cuenta. Mi padre vendió mi matrimonio. El hombre levantó la mirada de inmediato. El silencio de la habitación cambió al instante. Para pagar deudas, continuó ella apretando las manos. Ni siquiera conocía al hombre. Por primera vez desde que habían llegado ahí, el rostro de él se endureció de verdad. ¿Y huiste sola? La pregunta salió baja, controlada, pero cargada de algo peligroso por debajo. Yuna asintió lentamente. Si me hubiera quedado, mi vida habría terminado. El hombre guardó silencio durante unos segundos, observando la lluvia por la ventana como si intentara controlar su propia reacción. Entonces preguntó, ¿te están buscando? Ella desvió la mirada de inmediato. Esa era la parte más aterradora. Sí. La respuesta salió casi en un susurro. Y fue en ese instante cuando algo cambió dentro de él, porque por primera vez en mucho tiempo, el sultán sintió deseos de proteger a alguien sin interés político, sin obligación, sin estrategia. Después de aquella conversación, comenzó a prestar atención a todo alrededor de la posada. Observaba cada ruido proveniente del camino, cada caballo que pasaba a lo lejos, cada hombre desconocido entrando al salón principal. Yuna lo notó rápidamente. No necesita hacer esto. Él giró el rostro hacia ella sin dudar. Pero lo haré. Aquello golpeó a Yuna de una forma inesperada. Intentó ignorar la sensación cálida creciendo dentro de su pecho, pero era imposible. Hacía mucho tiempo que nadie elegía quedarse a su lado. Mucho tiempo que nadie hacía sentir importante su presencia. Pero aquello también comenzó a asustarla, porque mientras más la cuidaba él, más difícil se volvía mantener la distancia. Las miradas duraban demasiado. Las conversaciones comenzaban simples y terminaban en silencios cargados, y los pequeños contactos accidentales empezaban a repetirse demasiado como para parecer coincidencia. Una mano rozando la suya al tomar una taza, la rodilla de él tocando la de ella durante la cena, los dedos de él apartando discretamente un mechón húmedo de su rostro junto a la chimenea. Cosas pequeñas, pero lo bastante intensas como para hacer que su corazón perdiera el control. Una tarde, mientras compartían pan y té junto a la ventana, Yuna se dio cuenta de que estaba sonriendo de verdad por primera vez en días. Cuando lo notó, la sonrisa desapareció de inmediato. Se alejó de la mesa casi al instante. El hombre frunció ligeramente el ceño. ¿Qué sucede? Ella respiró hondo antes de responder. Esto no puede pasar. La frase salió más débil de lo que debería. Él se levantó despacio, acercándose solo lo suficiente para que ella sintiera otra vez su presencia. ¿Qué exactamente? Yuna odió la manera en que la voz de él sonaba más suave ahora. Esta cercanía. Finalmente reunió el valor para mirarlo de frente. Ni siquiera sé quién es usted. El hombre sostuvo su mirada durante largos segundos sin responder enseguida. Porque por primera vez, mentir a través del silencio comenzaba a incomodarlo. Aún así, no reveló la verdad. No dijo que era el sultán más temido de Bolu. No dijo que los hombres se arrodillaban frente a él. Solo respondió en voz baja: «Soy alguien que no permitirá que nadie te lleve a la fuerza». Aquello derrumbó parte de las defensas de ella en ese mismo instante. Yuna sintió que los ojos le ardían discretamente, pero apartó el rostro antes de que él lo notara. En el fondo, sabía que estaba empezando a confiar en aquel hombre más de lo que debía. Sabía que cada día atrapada en aquella posada hacía más difícil marcharse cuando la tormenta terminara. Y peor aún, comenzaba a gustarle la idea de quedarse ahí. Cuando él se acercó para colocar más leña en la chimenea, ambos quedaron demasiado cerca otra vez. El silencio creció entre ellos mientras la lluvia seguía golpeando Bolu allá afuera. Y ninguno de los dos pudo ignorar que el verdadero peligro ya no estaba en la tormenta, sino en lo que empezaba a nacer dentro de aquella habitación.
La lluvia seguía cayendo con fuerza aquella noche, pero dentro de la habitación el silencio parecía todavía más intenso. Yuna estaba sentada junto a la chimenea mientras observaba el fuego tenue iluminar el rostro del sultán frente a ella. Ya no podía negar que algo había cambiado entre los dos. El miedo constante que cargaba desde su huida comenzaba a disminuir cada vez que él estaba cerca. Y eso era aterrador de una forma completamente distinta. Tariq notó la mirada de ella fija en él durante demasiado tiempo y se acercó lentamente. ¿Todavía estás pensando en escapar sola de aquí? La pregunta salió en voz baja. Yuna soltó una pequeña respiración nerviosa antes de responder. Ya no lo sé. Él se detuvo cerca de ella sin romper el contacto visual. Por primera vez, no había frialdad en sus ojos. Solo una atención tranquila que hacía que el corazón de Yuna se acelerara sin control. «No tienes que enfrentar todo sola», dijo el sultán. Yuna bajó la mirada de inmediato porque escuchar aquello la afectó más de lo que debería. Ningún hombre le había hablado así antes. Ninguno la había mirado como si realmente pudiera ver su dolor. Cuando volvió a levantar el rostro, notó que Tariq estaba todavía más cerca ahora. Lo bastante cerca para que el aire entre los dos pareciera demasiado cálido a pesar del frío de la tormenta. «Esto es peligroso», murmuró ella casi sin voz. El sultán inclinó ligeramente la cabeza. «¿Qué cosa?» Yuna dudó un segundo. «Confiar en usted». El silencio cayó entre ellos una vez más. Entonces, lentamente, Tariq levantó la mano y tocó el rostro de ella con una calma inesperada. El gesto fue simple, pero derrumbó todas las barreras que Yuna intentaba mantener en pie. Debería alejarse, debería recordar que apenas conocía a aquel hombre. Pero en vez de eso, terminó quedándose ahí, inmóvil, sintiendo la mano de él acariciar su rostro como si fuera algo demasiado valioso para ser lastimado. El primer beso ocurrió sin prisa, sin fuerza, solo inevitable. Yuna cerró los ojos en el instante en que los labios del sultán tocaron los suyos, y el mundo pareció quedarse en silencio durante algunos segundos. Toda la tensión acumulada entre ambos finalmente explotó en aquel beso contenido, intenso y lleno de emociones que ninguno quería admitir en voz alta. Cuando Tariq se apartó lentamente, Yuna todavía intentaba recuperar el aliento. Su corazón latía demasiado rápido, y peor aún, por primera vez desde que huyó, se sintió completamente segura en los brazos de alguien, pero la realidad regresó de forma brutal segundos después. El sonido de caballos atravesó la tormenta afuera, seguido de voces masculinas gritando en la entrada de la posada. Yuna se quedó paralizada al instante. La sangre desapareció de su rostro tan rápido que Tariq lo notó de inmediato. «Son ellos», susurró ella, comenzando a temblar. El miedo se apoderó de todo su cuerpo. Yuna dio unos pasos hacia atrás casi sin poder respirar. «Me encontraron». El sultán sujetó sus brazos con firmeza antes de que el pánico empeorara. «Mírame». Ella levantó los ojos, asustada. «Nadie va a llevarte». Los gritos aumentaron en el piso de abajo, mezclados con el ruido de la lluvia y las puertas golpeando. Yuna sintió que el terror regresaba, pero Tariq permaneció tranquilo, extrañamente tranquilo. «Quédate aquí». Ella tomó su mano de inmediato. «No». El sultán acercó su rostro al de ella sin dudar. «Confía en mí». Aquella frase atravesó a Yuna de una manera imposible de explicar. Incluso aterrorizada, terminó soltando lentamente la mano de él. Entonces Tariq salió de la habitación mientras ella permanecía escondida cerca de las escaleras, escuchándolo todo con el corazón desbocado. «Estamos buscando a una mujer», gritaba uno de los hombres en la recepción. «Huyó de un matrimonio». Yuna sintió que las piernas le fallaban al reconocer la voz de uno de los empleados de su familia. El dueño de la posada intentaba responder nerviosamente, pero entonces la voz firme de Tariq interrumpió todo. «Nadie va a revisar ninguna habitación.
El silencio cayó de inmediato en la planta baja. Yuna contuvo la respiración. La presencia de él parecía dominar todo el lugar sin esfuerzo. «Regresen por donde vinieron», continuó el sultán sin necesidad de elevar la voz. «¿Y quién va a impedirlo?», respondió uno de los hombres con arrogancia. Fue entonces cuando Yuna escuchó el sonido metálico del anillo de Tariq golpeando la madera del mostrador. Después vinieron unos segundos de silencio pesado, y entonces las voces cambiaron por completo. El miedo apareció en ellas de inmediato. Nadie volvió a discutir. Poco después, se escucharon pasos apresurados, seguidos por el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose rápidamente. Los hombres se fueron sin insistir. Yuna abrió los ojos sin entender qué acababa de pasar. ¿Cómo podía aquel hombre ser obedecido de esa manera? Cuando Tariq volvió a subir las escaleras, su rostro seguía tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Yuna se acercó despacio. «¿Qué fue eso?». El sultán sostuvo su mirada durante algunos segundos antes de responder solamente: «Ahora puedes estar tranquila». Ella frunció el ceño de inmediato. «¿Por qué lo obedecieron?». Tariq volvió a sostener su rostro entre las manos, evitando la pregunta con facilidad. «Porque nadie va a tocarte mientras estés conmigo». La respuesta salió firme, segura, lo bastante fuerte para derrumbar otra parte de las defensas de ella. Yuna seguía confundida, pero el alivio habló más fuerte en ese momento. Sus piernas temblaban tanto que Tariq tuvo que sostenerla por la cintura cuando ella se acercó sin darse cuenta. El segundo beso fue distinto al primero, más intenso, más lleno de necesidad. Ella sujetó la ropa de él con fuerza, mientras sentía que todo el miedo acumulado durante los últimos días finalmente comenzaba a derrumbarse. Entonces, de repente, la electricidad de la posada se apagó por completo. La habitación quedó sumergida en oscuridad al instante. Yuna se sobresaltó y se aferró a él por reflejo. El siguiente trueno hizo temblar la ventana, pero esta vez ella no intentó alejarse. Al contrario, permaneció abrazada al hombre que acababa de protegerla de todo aquello que más temía. El sultán pasó los brazos alrededor de ella lentamente, manteniéndola cerca mientras la lluvia seguía golpeando Bolu allá afuera. Yuna cerró los ojos, sintiendo su corazón latir acelerado contra el pecho de él. Y sin darse cuenta, por primera vez desde que había huido, ya no existían barreras entre los dos en aquella habitación oscura, iluminada únicamente por los relámpagos de la tormenta. La habitación seguía sumergida en la oscuridad, iluminada únicamente por los relámpagos que atravesaban la ventana de vez en cuando. Yuna permanecía abrazada al sultán, sintiendo el calor de él, alejar todo el miedo que había cargado durante los últimos días. Por primera vez desde su huida, no pensaba en el camino, en el matrimonio forzado, ni en los hombres que la buscaban. Solo podía sentir el corazón de él latiendo con fuerza contra el suyo. Tariq sostuvo el rostro de ella lentamente, observando cada detalle como si intentara memorizar aquel instante. «Trajiste paz a un hombre que ya no recordaba cómo se sentía eso». Su voz salió baja, sincera, y aquello desarmó completamente a Yuna. Ella levantó la mirada despacio, demasiado emocionada para ocultarlo. «Debería tenerle miedo», confesó casi en un susurro. El sultán acarició su rostro con el pulgar sin apartar la mirada. «Pero no lo tienes». Yuna respiró hondo antes de responder. «Porque cuando estoy cerca de usted, me siento segura». Las palabras salieron cargadas de verdad. Tariq cerró los ojos un instante al escuchar aquello. La seguridad era algo que ofrecía a reinos enteros, pero jamás imaginó que escucharlo de una mujer sencilla pudiera afectarlo tanto, y menos de aquella mujer. El silencio entre ambos volvió a intensificarse, pero ahora lleno de sentimientos imposibles de esconder. Yuna acercó la mano al rostro de él con cierta duda, como si todavía estuviera aprendiendo a confiar en aquel momento. «Es diferente a todos los hombres que he conocido». El sultán la observó atentamente mientras ella continuaba.
Me escucha, me protege, no intenta controlarme. Aquello golpeó a Tariq de una forma inesperada, porque durante años fue conocido exactamente por lo contrario, un hombre duro, frío e imposible de alcanzar, pero frente a ella todo parecía perder sentido. Tariq tomó la mano de ella y acercó lentamente los labios a sus delicados dedos. Tú también cambiaste todo en mí. Yuna sintió que el corazón se le aceleraba otra vez. ¿Cómo? Él soltó una pequeña respiración antes de responder. Entraste a aquella posada asustada, empapada por la lluvia, y aún así tuviste el valor de enfrentarlo todo sola. Sus ojos recorrían el rostro de ella mientras hablaba. Eres fuerte incluso cuando crees que estás rompiéndote. Yuna sintió que los ojos se le llenaban discretamente de lágrimas. Nadie jamás había visto fuerza en ella antes, solo obediencia. El siguiente beso llegó cargado de todo aquello que ya no podían esconder. Ya no había distancia, miedo ni resistencia. Solo deseo, cuidado y una necesidad creciente de permanecer cerca el uno del otro. Tariq la acercó lentamente hacia la cama, mientras los relámpagos iluminaban la habitación por breves segundos. Yuna sentía las manos de él tocarla con calma, como si tuviera miedo de asustarla incluso en ese momento. Y eso hacía que ella se entregara todavía más, porque no había brusquedad en él, solo una intensidad contenida durante demasiado tiempo. Aquella noche juntos ocurrió lentamente, llena de emociones que ninguno de los dos sabía expresar con palabras. Yuna temblaba, no de miedo, sino por la intensidad de sentirse querida sin ser tratada como una mercancía. Tariq besaba cada inseguridad de ella como si quisiera borrar años de dolor de su piel. La pequeña habitación de la posada parecía alejada del mundo entero, mientras ambos se entregaban a sus sentimientos por primera vez. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero dentro de aquella cama solo existían calor, respiraciones agitadas y emociones que ya no podían negarse. Después, Yuna permaneció recostada sobre el pecho de él, escuchando los latidos tranquilos del corazón del sultán, mientras intentaba creer que todo aquello era real. Tariq acariciaba el cabello de ella en silencio, completamente distinto al hombre frío que Bolu conocía. Cuando esta tormenta termine, comenzó ella lentamente. El sultán la miró de inmediato. Nos iremos juntos. La respuesta salió rápida, firme. Yuna levantó la mirada sorprendida. ¿Juntos? Por primera vez en mucho tiempo, Tariq permitió que apareciera una pequeña sonrisa. ¿De verdad crees que voy a dejar que desaparezcas ahora? A la mañana siguiente, la tormenta parecía más débil por primera vez en días. La luz entrando por la ventana le daba a la habitación una sensación casi tranquila, como si el mundo exterior se hubiera olvidado de ellos por unas horas. Yuna observaba a Tariq ponerse el abrigo oscuro mientras sentía algo nuevo crecer dentro de ella. Esperanza. Desayunaron juntos, todavía demasiado cerca de la noche anterior, intercambiando miradas silenciosas y pequeños roces de manos. Varias veces, Yuna se descubrió sonriendo sin darse cuenta, y por primera vez comenzó a imaginar un futuro que no estuviera lleno de miedo. Cuando salgamos de aquí, comenzó lentamente, jugando distraída con la taza caliente entre los dedos. ¿A dónde me llevará? Tariq la observó durante algunos segundos antes de responder. A un lugar donde nadie volverá a obligarte a hacer nada jamás. Yuna sintió que el corazón se le calentaba otra vez, pero había algo que seguía atrapado en su mente desde el principio, algo que ahora parecía imposible ignorar. Respiró hondo antes de finalmente preguntar, ¿quién es usted realmente? El sultán permaneció en silencio durante unos segundos, demasiados segundos. Tariq parecía estar a punto de responder cuando unos golpes fuertes explotaron en la puerta de la posada, abajo. No eran como los anteriores, eran rápidos, urgentes y organizados. Yuna frunció el ceño inmediatamente al escuchar voces masculinas entrando al salón principal.
Pasos pesados resonaron sobre la madera mientras el dueño de la posada parecía nervioso otra vez. Entonces alguien habló lo suficientemente fuerte como para que la voz atravesara todo el pasillo. «Necesitamos hablar con él de inmediato». Yuna giró lentamente el rostro hacia la puerta de la habitación mientras el silencio desaparecía por completo, y segundos después golpearon directamente la puerta de ellos. Los golpes en la puerta continuaron fuertes, urgentes, cargados de autoridad. Yuna observó a Tarik levantarse de inmediato y por primera vez, desde que llegaron a aquella posada, notó algo diferente en su rostro: preocupación. El sultán caminó hacia la puerta sin mostrar prisa, pero la dureza de su mirada dejaba claro que aquella no era una visita común. Antes de abrir, todavía miró a Yuna durante un segundo, como si quisiera decir algo, pero no hubo tiempo. En cuanto abrió la puerta, 3 hombres vestidos con ropa oscura y empapada por el camino bajaron la cabeza inmediatamente frente a él. «Mi señor, el palacio está en caos», dijo uno de ellos sin siquiera levantar la mirada. «Los consejeros exigen el regreso inmediato del sultán». El mundo pareció detenerse alrededor de Yuna. Frunció el ceño de inmediato. Su corazón se calmó por un segundo, solo para acelerarse violentamente al instante siguiente. Sultán. Aquella palabra atravesó todo dentro de ella de una sola vez. Las miradas respetuosas, el anillo, la autoridad imposible, la manera en que todos obedecían sin discutir, todo finalmente tenía sentido. Tarik notó de inmediato el cambio en el rostro de ella. Yuna. Pero ella retrocedió antes de que él terminara la frase. El impacto dolía más que cualquier mentira directa. «Usted», intentó hablar, pero la voz le falló durante algunos segundos. «Usted es el sultán de Bolu». Los hombres permanecieron en absoluto silencio, todavía con la cabeza inclinada. Tarik dio un paso hacia ella, pero Yuna se alejó enseguida. Su mente ya estaba lejos de aquella habitación. Ahora veía pasillos lujosos, nobles arrogantes y mujeres de la corte mirándola como alguien indigno de existir cerca de él. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó finalmente, intentando contener las lágrimas. El sultán respiró hondo antes de responder. «Porque aquí tú me mirabas como a un hombre». Aquello casi volvió a quebrar a Yuna. Casi. Pero entonces la realidad regresó con más fuerza. Recordó su ropa sencilla, las monedas que había contado sobre la mesa días atrás, el matrimonio arreglado del que huyó porque nadie creía que su opinión importara. Una mujer como ella jamás pisaría aquel palacio sin ser destruida por la diferencia entre ambos. Tarik intentó acercarse otra vez. «Nada ha cambiado». Yuna soltó una pequeña risa amarga mientras negaba con la cabeza. «Cambió todo». El sultán la observaba atentamente, como si buscara alguna forma de impedir aquello antes de que sucediera, pero Yuna ya se estaba rompiendo por dentro. «¿De verdad cree que su familia aceptaría a alguien como yo?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Tarik guardó silencio durante un segundo, y ese segundo fue suficiente para destruir cualquier esperanza que ella intentaba mantener viva. Los hombres del palacio seguían esperando en el pasillo mientras el ambiente dentro de la habitación se volvía sofocante. Tarik sabía que debía partir de inmediato. Sabía que todo el reino esperaba el regreso de su sultán, pero en ese instante, lo único que quería era impedir que Yuna huyera de él. «Mírame», pidió, acercándose una vez más. Pero Yuna ya había tomado una decisión, porque en el fondo, conocía ese tipo de historias. Los hombres poderosos podían desear a mujeres sencillas durante algunas noches, pero jamás enfrentarían su propio mundo por ellas. «Usted pertenece al palacio», dijo en voz baja, intentando controlar el dolor, «y yo no pertenezco ahí». Antes de que Tarik pudiera responder, Yuna pasó rápidamente junto a él y salió de la habitación. El sultán se giró de inmediato, pero los hombres bloquearon su paso por un instante, insistiendo sobre asuntos urgentes del reino. Fue poco tiempo, solo segundos. «Pero suficiente»,
Cuando finalmente logró apartarlos y salió tras ella, Yuna ya había desaparecido de la posada. La lluvia había terminado. El silencio de las montañas parecía cruel ahora. Tarik salió hacia el camino mirando alrededor, con el corazón acelerado de una manera que jamás sintió ni siquiera en una batalla. No había señales de ella, ni huellas claras en el lodo, ni el sonido de su voz pidiendo ayuda. Solo el vacío dejado por la ausencia repentina de aquella mujer que había logrado atravesar todas las barreras que él pasó años construyendo dentro de sí. El dueño de la posada apareció nervioso detrás de él. Se fue hace apenas unos minutos. Tarik cerró los ojos un instante, invadido por una silenciosa rabia contra sí mismo. Los hombres del palacio volvieron a insistir detrás de él. El reino necesitaba a su sultán. El caos aumentaba con cada hora lejos del palacio. Tarik permaneció quieto observando el camino vacío mientras sentía algo extraño crecer dentro de su pecho. Desesperación, porque por primera vez en mucho tiempo había encontrado algo que realmente no quería perder. Y ahora Yuna volvía a estar sola en el mundo, huyendo sin saber que él jamás permitiría que aquello fuera el final de ellos. Tarik subió lentamente al caballo, pero antes de partir lanzó una última mirada hacia las montañas cubiertas por la neblina húmeda de la tormenta recién terminada. El viento frío atravesó el silencio a su alrededor, mientras una sola certeza dominaba sus pensamientos. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba a quién tuviera que enfrentar en el palacio. El sultán de Bolu encontraría a Yuna otra vez, aunque tuviera que desafiar al propio destino para lograrlo. El regreso al palacio fue silencioso, pero dentro de Tarik existía una guerra entera. Los consejeros hablaban sobre conflictos, acuerdos y problemas en las fronteras, pero el sultán apenas lograba prestar atención. Todo lo que veía era el rostro de Yuna saliendo de aquella posada con los ojos llenos de dolor. Por primera vez en años, el hombre más poderoso de Bolu parecía incapaz de controlar su propia vida, y eso comenzó a inquietar rápidamente a toda la corte, porque Tarik ya no dormía bien. Ya no permanecía en las reuniones hasta el final. Ya no ocultaba que estaba buscando a alguien. «Encuéntrenla», ordenó una mañana frente a los hombres de confianza del palacio. La voz salió fría, definitiva. «Busquen en cada aldea, cada camino, cada posada». Uno de los consejeros intentó cuestionarlo discretamente. «Majestad, es solo una mujer». La mirada de Tarik atravesó todo el salón como una amenaza silenciosa. «Ella es la mujer». El silencio cayó de inmediato. Nadie volvió a discutir, porque todos comprendieron algo peligroso en ese momento. El sultán estaba dispuesto a desafiar cualquier regla del reino por ella. Mientras tanto, Yuna intentaba sobrevivir escondida en una pequeña aldea lejos de las montañas de Bolu. Los días pasaban lentamente, pero el vacío dentro de ella solo aumentaba. Intentó convencerse de que huir había sido la decisión correcta. Intentó repetirse una y otra vez que un sultán jamás podría amar a alguien como ella. Pero nada lograba borrar los recuerdos de aquella posada, la forma en que Tarik cuidaba de ella, la manera en que la miraba como si fuera la única persona en el mundo, y peor aún, la forma en que ella se sentía viva cerca de él. Una tarde lluviosa, el sonido de caballos hizo que Yuna se paralizara otra vez. El miedo regresó inmediatamente. Corrió hacia la pequeña ventana de la casa donde se escondía y vio hombres bajando del camino con ropa del palacio. Su corazón se aceleró tanto que casi le faltó el aire. No pasó mucho tiempo antes de que golpearan la puerta. Yuna ya sabía quién había enviado a esos hombres incluso antes de escuchar la primera frase. «El sultán quiere que regrese con nosotros». Ella retrocedió de inmediato. «No». La respuesta salió rápida, nerviosa. «No voy a ese palacio». Los hombres intercambiaron miradas discretas antes de responder con un respeto poco común. «Son órdenes directas de él».
Yuna cerró los ojos intentando controlar las emociones que regresaban todas al mismo tiempo. Una parte de ella quería huir otra vez, escapar a cualquier lugar donde pudiera olvidar a Tariq, pero otra parte, la más fuerte, solo quería verlo nuevamente, porque a pesar del dolor, lo amaba, y eso ya era imposible de negar. ¿De verdad mandó buscarme?, preguntó en voz baja, casi sin darse cuenta. Uno de los hombres asintió de inmediato. Día y noche. El viaje hacia el palacio fue silencioso. Yuna pasó todo el camino mirando por la ventana del carruaje mientras el miedo volvía a crecer dentro de ella. No miedo al sultán, nunca a él, sino al mundo que lo rodeaba, a las personas que probablemente la despreciarían, a las mujeres nobles que se burlarían de ella en los pasillos, a los consejeros que jamás aceptarían a alguien sencilla al lado del hombre más poderoso de Bolú. Y aún así, mientras más se acercaban al palacio, más difícil se volvía a ignorar el corazón acelerándose por la expectativa, porque en el fondo quería creer en él. Cuando las enormes puertas del palacio se abrieron, Yuna sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Todo parecía demasiado grande, demasiado lujoso, demasiado distante de la vida que conocía. Los sirvientes inclinaban la cabeza a su paso, pero las miradas curiosas ya comenzaban a surgir por los corredores. Yuna apretó las manos nerviosamente mientras la conducían hacia un gran salón iluminado. Y entonces lo vio. Tariq estaba de pie junto a las ventanas, usando ropa real por primera vez frente a ella. Imponente, poderoso, pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos. El sultán caminó hacia ella sin dudar. Yuna sintió que el corazón se le aceleraba cuando él se detuvo lo bastante cerca para volver a tocar su rostro. «Huiste de mí». La voz salió baja, sin enojo, solo cargada de nostalgia. Yuna desvió la mirada un instante. Creí que debía hacerlo. Tariq acercó todavía más el rostro al de ella. Y ahora, ella tardó algunos segundos antes de responder. Ahora ya no puedo estar lejos de usted. Aquello bastó para romper el último control que él todavía intentaba mantener. Tariq tomó sus manos frente a todos, ignorando por completo las miradas sorprendidas de los sirvientes alrededor. Pasé años rodeado de personas y nunca me sentí visto de verdad. Yuna sintió los ojos llenarse de lágrimas inmediatamente. El sultán continuó sin vacilar. Tú me trajiste paz en aquella tormenta, me devolviste la vida. Ella intentó contener las lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Tariq, por primera vez frente a ella, el hombre más temido de Bolú, parecía solamente un hombre enamorado. Entonces, delante de todo el salón, el sultán finalmente hizo algo que nadie jamás habría imaginado escuchar. «Cásate conmigo». El silencio explotó a su alrededor. Yuna abrió los ojos de inmediato, incapaz de creerlo. Tariq apretó sus manos con más firmeza. «No te quiero escondida, no te quiero lejos de mí. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado». El corazón de ella parecía a punto de salir de su pecho. Todas las inseguridades seguían ahí, todo el miedo también, pero el amor era más grande ahora. Yuna respiró hondo mientras observaba los ojos de él llenos de sinceridad frente a ella, y en ese instante comprendió que ya no importaban el tamaño del palacio, el peso de la corona, ni el juicio de las personas, porque desde aquella noche en la posada, una parte de ella ya le pertenecía al sultán de Bolú. Entonces, con discretas lágrimas deslizándose por su rostro, finalmente sonrió. Sí, el sí de Yuna resonó por todo el salón como algo imposible de deshacer. Tariq no esperó ni un segundo más. Sostuvo el rostro de ella frente a todos y la besó sin esconder lo que sentía, ignorando por completo las miradas sorprendidas de la corte. Por primera vez en muchos años, el sultán de Bolú elegía su propio corazón por encima de las reglas del palacio. Y en aquel instante nadie tuvo el valor de cuestionarlo.
porque bastaba mirar a los dos para entender que aquello ya estaba más allá de cualquier orden, tradición o diferencia social. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente, y todo Bolu empezó a hablar de la joven desconocida que conquistó al hombre más temido de la región. Muchos nobles no lo aceptaron fácilmente. Algunos murmuraban por los pasillos, otros miraban a Yuna con un desprecio apenas disimulado. Pero nada de eso afectaba a Tariq. Cada vez que percibía cualquier juicio hacia ella, se aseguraba de mantenerla todavía más cerca de él. En las reuniones, en las cenas, en los corredores del palacio, como si le estuviera diciendo a todo el reino que nadie se atrevería a humillarla mientras fuera su esposa. Pocos días después, Tariq resolvió personalmente todo aquello que aún aterrorizaba a Yuna. El hombre del matrimonio arreglado recibió una visita directa de los guardias reales y jamás volvió a atreverse a pronunciar el nombre de ella. Las deudas de su familia también fueron pagadas por el propio sultán, pero junto con el dinero llegó una advertencia imposible de ignorar. Yuna jamás volvería a ser utilizada como moneda de cambio. Cuando Tariq le contó eso, Yuna permaneció en silencio durante algunos segundos, demasiado emocionada para hablar. Entonces simplemente lo abrazó con fuerza, porque por primera vez en su vida alguien finalmente había decidido protegerla sin exigir nada a cambio. A Yuna le tomó tiempo adaptarse a su nueva vida. El palacio parecía demasiado enorme durante los primeros días. La ropa lujosa, los sirvientes, los protocolos, todo hacía que a veces se sintiera perdida. Pero Tariq nunca permitió que enfrentara aquello sola. Caminaba a su lado en cada salón, sostenía su mano frente a todos y tenía paciencia cada vez que ella se confundía con algo sencillo. «No necesitas convertirte en otra persona», decía siempre que ella mostraba inseguridad. «Fue exactamente quien eres lo que me hizo enamorarme de ti». La boda ocurrió pocas semanas después, en una ceremonia grandiosa que detuvo a todo Bolu. El salón principal del palacio fue iluminado por cientos de velas mientras los músicos tocaban suavemente a su alrededor. Yuna caminó hacia Tariq con el corazón acelerado, recordando a la joven asustada que llegó empapada a aquella posada sin imaginar lo que el destino le tenía preparado. Y cuando el sultán tomó sus manos frente a todos, ella comprendió que ya no existía miedo dentro de sí, solo amor. Un amor tan fuerte que parecía imposible creer que todo comenzó a causa de una tormenta. Aquella noche, ya como sultana de Bolu, Yuna entró en los aposentos reales junto a él sintiendo algo diferente: pertenencia. Tariq se acercó lentamente, observándola igual que desde la primera vez que compartieron aquella sencilla cama en la posada. «Sigues mirándome de la misma manera», comentó ella en voz baja. El sultán sonrió discretamente antes de responder. «Porque sigo sintiendo lo mismo». Entonces volvió a besarla, ahora sin miedo al mañana, sin secretos y sin necesidad de esconder el amor que existía entre ellos. Los meses siguientes transformaron completamente el palacio. El hombre frío y distante que todos conocían comenzó a desaparecer poco a poco gracias a la presencia de Yuna. Tariq sonreía más. Pasaba menos noches encerrado solo en su despacho y siempre regresaba temprano para estar junto a ella. Incluso los sirvientes comenzaron a comentar en voz baja que jamás habían visto al sultán mirar a alguien de aquella manera. Yuna también cambió. La joven asustada dio paso a una mujer fuerte, respetada y cada vez más querida por el pueblo de Bolu. Algunas semanas después de la boda, Yuna descubrió que esperaba un hijo. Cuando le dio la noticia a Tariq, el sultán permaneció inmóvil durante algunos segundos, intentando asimilarlo. Entonces sostuvo el rostro de ella con los ojos llenos de emoción verdadera. «Acabas de darme la mayor felicidad de mi vida». Yuna soltó una pequeña risa entre lágrimas mientras él la abrazaba con fuerza. Por primera vez, el futuro dejó de parecer aterrador. Ahora parecía completo.
y cada día hacía todavía más difícil creer que casi lo perdieron todo por miedo y orgullo. Los meses pasaron rápidamente y todo el palacio cambió con la llegada del bebé. Tariq se volvió todavía más protector con Yuna, casi nunca permitiendo que caminara sola por los enormes corredores. Ella se reía cada vez que él intentaba ocultar su preocupación exagerada. Gobiernas un reino entero y aún así entras en pánico por un simple escalón, lo molestaba a ella. El sultán simplemente respondía, acercándose a ella con aquella misma mirada intensa que siempre desarmaba cualquier broma. Porque en el fondo, Tariq todavía temía perder a la única persona capaz de transformar su vida. Cuando el bebé finalmente nació, todo Bolu celebró durante días. Tariq sostuvo a su hijo en brazos completamente emocionado, mientras Yuna observaba la escena con discretas lágrimas en los ojos. El hombre al que todos llamaban frío, ahora pasaba horas enteras viendo dormir a su familia. Y muchas veces, durante la madrugada, Yuna despertaba encontrando al sultán de pie junto a la ventana, observando la lluvia caer sobre el reino en silencio. Siempre la lluvia. Como si él tampoco pudiera olvidar dónde comenzó todo. En una de esas noches, meses después, ambos estaban juntos mirando el cielo lluvioso a través de las enormes ventanas del palacio, mientras su hijo dormía tranquilamente a un lado. Yuna apoyó la cabeza sobre el hombro de él y sonrió suavemente. ¿Quién diría que aquella tormenta cambiaría todo? Tariq besó lentamente el cabello de ella antes de responder. Fue la única tormenta que salvó mi vida. Y mientras la lluvia volvía a caer sobre Bolu, los dos permanecieron juntos exactamente igual que aquella primera noche, solo que ahora sin miedo, sin huidas y sin secretos. Porque a veces el destino comienza en los lugares más improbables. Y en aquella posada olvidada entre las montañas, una simple noche de tormenta terminó creando una historia de amor que cambiaría sus vidas para siempre. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.